Yo, con dos ministerios en el gobierno de Felipe González, dos presidencias de Canarias, en dos legislaturas, diputado regional y nacional, alcalde de Las Palmas y diputado del Común de Canarias. Tu biografía política es sin duda la más rica y variada de todas las biografías políticas de Canarias. ¿Qué destacarías como legado fundamental de esta experiencia? La primera es la de haber tenido la posibilidad y al mismo tiempo el honor de haber edificado la autonomía, porque cuando se pone en pie una institución que no existía, que no tenía precedentes, eso ya es una oportunidad que me encontré en el año 83. Y además señalar que durante algunos años precedentes en los que se debatió el proyecto de Estatuto de Autonomía de Canarias, sabemos las dificultades que tuvo ese código, esa constitución canaria, porque el partido mayoritario, arrolladoramente mayoritario en la Unión de Centro Democrático, pues había heredado todos los problemas de la burguesía canaria, el famoso pleito insular o capitalino, intercapitalino, y se resistían algunos de manera tópica a pensar que los cabildos son las instituciones canarias y que en consecuencia sobraba crear un parlamento, sobraba tener un gobierno canario. Así lo manifestaba. No es que cualquier miembro de otra fuerza política que esté aquí presente y que vivió esa época puede testificar lo que teníamos reuniones donde teníamos que batallar para tratar de conseguir la minoría que el Estatuto de Autonomía reflejara esa realidad. Entonces ellos creían que bastaban los cabildos y en todo caso el gobierno sería una especie de mancomunidad de los 7 cabildos, y de ahí no pasaban. Entonces la resistencia se manifestó en los medios de comunicación, en algún lugar, en alguna firma notable que obstaculizaba la puesta en marcha de la constitución de nuestra autonomía, de la celebración del Día de Canarias, que se trató de ridiculizar por parte de algún medio canario, al tema suscitado por el himno, la propuesta de himno. Otro medio de comunicación también lanzó allí sus cañonazos y del himno de Canarias se pasó a himno a Canarias, pero que es un himno que tiene un valor. Primero, el texto literario es mucho más nacionalista que los nacionalistas propusieron, que es el actual. Y musicalmente creo que tiene el ímpetu y la fuerza de un himno, que tiene un crescendo, que cuando uno lo interpreta y lo canta, se siente a gusto. El arrorró de Waldo Power indudablemente es magnífico, pero no es precisamente para despertar ni para exaltar. Ya. Bueno, yo te recuerdo a título de anécdota, uno de tus primeros actos de gobierno fue reunirnos en tu despacho de San Bernardo, a los de Canarias 7 y a los de la provincia, y tratar de pacificarnos. Entonces estábamos muy crispados, ¿no? Muy crispados, sí, por un tema bancario, financiero. Entonces sí. Tú sabes que conseguís una tregua, pero no la paz. Sí. ¿No? Bueno, ahora emplazas el fin de tu vida política, o de tu vida pública, en el momento que expire tu mandato como diputado del Común. No nos lo creemos, pero bueno, vamos a darlo por bueno, ¿no? Entonces, estás en condiciones de decirnos cuál ha sido la experiencia más gratificante y la más amarga de estos 30 y tantos años de estar en el primer plano de la política. Hombre, desde el punto político ya lo he señalado, desde el punto de vista también personal, la alcaldía, porque la alcaldía es una institución de la que yo me había mantenido distante, alejado. Estaba en el plano autonómico, estaba en el plano nacional, como diputado, como senador, como autonómico. Y en cambio la alcaldía no había sido una experiencia que es un mundo completamente distinto, donde efectivamente eso de la proximidad al ciudadano se vive, se aprecia, ¿no? Y luego desde el punto de vista ya diríamos divertido o de ocio, no puedo dejar de señalar como muy placentera la etapa de ministro de Educación y Ciencia, porque incluía el deporte. Y claro, yo llegué un 1 de julio, me parece que tomé posesión, del 95, y a los 3 días tenía la final del Tour con Indurain a París, porque había que estar allí en París. Luego era en Wimbledon, el torneo donde la Sánchez Vicario, me parece, o otra, con Steffi Graf, disputaban la final. En fin, y así hubo
se viajaba, mientras que como ministro de Administraciones Públicas no había nada europeo, no había motivo para ir por ahí. Como ministro de Educación y Ciencia, además en semestre de presidencia española, como fuese segundo del 95, me correspondía presidir el Consejo de Ministros de la Unión en materia de educación, pero también en ciencia. Y ahí en ciencia tuve una experiencia muy positiva porque había un problema que se venía arrastrando, que la Comisión no lograba fijar la cuota de aportación que tenía que hacer, creo que era Suecia, como país nuevo, miembro, a la financiación del programa de investigación. Y en una reunión previa, la Comisión que pedía un porcentaje, los alemanes que se negaban, etcétera, pues en el cuarto de hora previo, hablando en alemán con el ministro, el colega, y con el sueco no, pero con los franceses, que la comisaria era Edith Cresson, la comisaria de Educación, también quedamos en que le dije al sueco, nosotros ustedes pidan y digan lo que quieran, la comisión que haga lo tal, y yo haré una propuesta de intermedia y ustedes la aceptan, y efectivamente así ocurrió, y era un tema que estaba atascado de hacía más de un año, ¿no? ¿Subiremos a primera esta vez? ¿Subiremos a primera esta vez? A la primera división. Yo qué sé. Yo creo que hay una cierta falta de profesionalidad por parte de los canarios, ¿no? Yo creo que el tema cultural influye mucho. Yo siempre he insistido que ese equipo necesita un sociólogo o un psicólogo como figura imprescindible. No, de verdad. No sé. Porque claro, si el chico que le das ficha y lo primero que hace es ponerle un coche y presentar un mundo, son algunos de unos estratos socioeconómicos, culturales o educativos muy bajos, de los que todavía desgraciadamente abundan en nuestras islas, y se encuentran con un sueldo superior al de un político, pues lo digo de antes, porque no sé ahora si eso del triple del salario mínimo profesional va en serio. Bueno, vamos a ver, depende de los pactos, ¿no? Sí, yo en eso no estoy. Todos sabemos que tú ves la vida siempre positivo y ves todas las cosas con optimismo, ¿no? Pero no has respondido a la segunda parte de mi pregunta anterior. ¿Cuál? ¿Qué es lo más amargo de toda la vida política? Amargo, evidentemente la moción de censura. No, más amarga fue la noche electoral de junio, mayo, final de mayo del 87. Del 87 porque nosotros teníamos 27 diputados, bajamos a 21 o a 22, y sobre todo yo estaba con una crisis de huesos en la cadera. Había hecho una campaña en unas condiciones verdaderamente que uno lo recuerda y estábamos locos, o la pasión política, o lo que fuese, ¿no? Y tuve a punto una lipotimia en un acto, una comida masiva en el Paso, en la isla de La Palma. Recuerdo también en Lanzarote tener que estar en la cama antes de bajar a celebrar el acto, y cuando me enteraba de los resultados era por la radio, de madrugada. Y a mí lo que me sorprendió fue la irrupción de las agrupaciones insularistas. Y eso me parecía que era un bofetón y un desprecio. Y eso fue lo que motivó lo que yo considero que es un error político que cometí y que no debo cometer ningún otro político. Dimos una lección tan grande de ética, de eso que hoy no se ve o no abunda, porque convocamos a la ejecutiva y a la secretaria general del partido, convocamos a la ejecutiva, y el vicepresidente era Juan Alberto Martín y vicesecretario general del partido también, y dije, ante estos resultados nosotros no podemos gobernar. Esto es un bofetón que nos ha dado los ciudadanos, y después del esfuerzo que hemos hecho en materia educativa, en materia cultural, infraestructura, lo que se consiguió batallando contra los espíritus centralistas que todavía predominaban en el gobierno de Felipe González, sobre todo Sánchez Cocoyuela, ministro de Obras Públicas o de Infraestructuras entonces, ¿no? Pepe Medina sabe perfectamente, porque lo vivió como responsable del área, el número que nos montó en San Bernardo cuando sobre un gran plano de diapositiva proyectaron el proyecto de ampliación de la autovía del sur a partir de Gando hasta Tarajalillo, para hacerla de 4 vías, ¿no?
Y como decía usted, eso tiene la plena competencia. Claro que tenemos la competencia autonómica en materia de carreteras, como no tiene ninguna otra comunidad, salvo Baleares. Entonces, lo mismo que Baleares tiene una carretera, una autopista, que la han declarado ustedes de interés general, lo que pedimos nosotros que declare de interés general, que eso es lo que permite la Constitución, intervenir y financiar una obra. No hubo manera, incluso en el Comité Federal del Partido presentó la queja que yo le había hecho una encerrona. Perfecto, me acuerdo perfectamente. En fin, el tema de la noche esa hizo que, como he dicho, en virtud de los trabajos y el esfuerzo que había supuesto poner en marcha la autonomía, decidimos no tomar iniciativa y decir que gobiernen otros. Y yo me fui a la operación de prótesis de cadera y ahí al mismo tiempo se había producido la pérdida de la alcaldía de Las Palmas por parte de Juan Rodríguez Doreste, donde hubo numeritos populistas, incluido del propio Alfredo Kraus, acerca de donde se ponía el edificio del auditorio, recordarán todos, con unos planteamientos igualmente insularistas en favor, en ese caso, de Gran Canaria. Y el hecho es que hubo una especie de borrachera insularista que llevó, me parece, a 14 o 16 diputados a las A y C. Esos fueron los motivos, pero luego creo que no, que el que tiene más votos y el grupo que tiene más parlamentarios tiene la obligación de intentar gobernar. Bueno, precisamente en el verano del año 87 coincidimos en Salzburgo, sí. Mari y yo contigo. Sí. Nos fuimos un día a cenar. Ya estabas operado, etcétera, sí. Etcétera, y hablando contigo parecía que no había pasado nada, sí. Que estabas tan feliz como siempre. Aunque en Salzburgo es normal, es fácil estar feliz, ¿no? Sí. Pero quería decirte que... Estaría bueno que en Salzburgo estuviera pensando en la política de Canarias. Pero mira, aparentemente tu vocación es la política, pero tu afición a la música es tan intensa y tan profunda que a veces tiene algo de vocacional también. Has sido además presidente de la Sociedad Filarmónica, sí. Has sido declarado ciudadano de honor de Salzburgo, por asistir a los festivales durante 30 y tantos años consecutivos, etc. Y entonces yo te voy a hacer una pregunta, pero primero les voy a dar una primicia. Ahora Lorenzo Larte está escribiendo sus memorias, sí. Y en ellas dice que su vocación dominante de toda la vida ha sido la de ser torero. Sí. Es cierto. Sí, es verdad, verdad. Es verdad. Y entonces yo te pregunto, ¿tu vocación real no ha sido la música? ¿No te hubiera gustado ser un gran tenor, un gran director? No, director de orquesta. ¿Sí? Era mi vocación, sí. En los años que yo era estudiante de bachillerato o menos, la única vía de oír música o era ir a la Sociedad Filarmónica, a los conciertos, cuando el colegio teníamos que ir por la tarde, desde en los jesuitas, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde estábamos ahí encerrados. Entonces, la única vía de comunicación era la radio. Yo recuerdo que había una emisora aparte de los programas de Radio Nacional de España con Ataulfo Argenta, estoy hablando de los años 47, 48, por ahí, que hacía todos los jueves, interpretaba zarzuelas con las que luego serían grandes figuras, Teresa Berganza, Inés Rivera de Neira, Manuel Ausensi, eran los que estaban, diríamos, de jovencitos, ¿no? Y fue fantástico. Yo no sé, creo que hay grabaciones en disco de esa etapa donde mejor se ha atendido la zarzuela española. Y entonces, aparte de ese programa, estaba el programa de Radio Nacional Portugués, de Portugal. Y yo ponía Lisboa. Y entonces los conciertos de la Orquesta Nacional de Lisboa o de Portugal, que dirigía el maestro Freitas Branco, sí. Me acuerdo, es lo que yo seguía más, la música clásica. Y entonces, en la antesala de mi casa, estaba la radio aquí, debajo de una ventana que da al patio, y enfrente había un espejo y una especie de vitrina. Y cuando sonaba la quinta de Beethoven, pues yo intentaba, y siempre me cabreaba, que no coincidía el pum, 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 pum. Y sobre todo los acordes finales, pues hasta que me lo aprendí de memoria cuántos eran, pues no había manera. Yo trataba de dirigir hacia el espejo esa quinta de Beethoven. Y claro, mi abuela tenía un piano en la calle Los Remedios. Pero tenía una prima que luego se hizo monja y se fue y murió en el Perú, de misionera,
y debió de manifestar interés por estudiar música, y lo cierto que ese piano de mi abuela fue a parar a casa de mis primos, ¿no? Aquí en la calle Pedro Cero, muy cerca de aquí. Y eso a lo mejor impidió. Yo, sin embargo, estaba en el coro del colegio y el profesor de música del colegio era don Luis Prieto. Y don Luis Prieto pues era un héroe, ahí que estaba a lo mejor en la orquesta con el maestro Conch, Agustín Conch, y el violinista, y íbamos a veces a su casa. Él no era muy hablador, pero sobre todo era muy práctico y nos dirigía, y de ahí salió que cantáramos en la fiesta del 31 de mayo, que era la gran procesión del año por los patios del viejo colegio. Se quemaban las promesas que teníamos que escribir y meter en una urna, y al final en la iglesia se cantaba, se entonaba el coro de los peregrinos de Tanjoy, con una letra española que nunca he sabido de dónde procedía, y allí nos acompañaban, los jesuitas hacían un esfuerzo, una orquesta como de 16, entre los cuales estaba el padre de Juan José Falcón, que tocaba el clarinete y en la banda municipal, y Juan José estaba en el mismo curso a que yo pertenecía. Entonces yo era uno de los 4 solistas, y a veces me correspondió cantar el Ave María de Schubert, el de Gounod, que era más difícil porque había que dar un la, creo. Etcétera, ¿no? Por ahí se fue. Muy bien. Juan José Falcón precisamente me cuenta que eras habitual de las audiciones de Wagner que hacía en su casa don Juan Martínez, sí. con aquellos discos de pasta de 33 revoluciones, ¿no? Sí, porque además yo me reía mucho con Juan José porque iba por las horas de descanso, por el patio, iba con una especie de carpetona, y iba escribiendo una ópera con unos ositos, oso primero, oso segundo, oso tercero, siempre me quedé fijo en eso. Dije, ¿qué quieres tú componer, no? Y de José Falcón recuerdo cuando se murió Stalin, estábamos en clase y de repente el colegio teníamos unos pupitres, pues no había ni bolígrafos ni móviles, evidentemente, allí escribíamos con tinta y lápiz, ¿no? Entonces se levantaba ese pupitre y ahí él lo levantaba y montó unas velas y empezó a dirigir toda una música que era el funeral de Stalin. Y sí, ¿no? la vida colegial y musical de la época era muy atractiva, sí. Porque la primera vez que fui yo a la ópera, pues fuimos 4 compañeros del curso a una temporada de ópera que se hacía con motivo de la fiesta de la Conquista, el 29 de abril de cada año, y recuerdo que fue el Barbero de Sevilla. Fuimos a anfiteatro, hicimos un esfuerzo, nuestros padres hicieron el esfuerzo económico, y fuimos, Juan José, me parece que era José María Blambitini, Carlos Ramírez Peri, Rafael Romero y yo. Y cantó Marimí del Pozo. ¿Marimí del Pozo? Sí. Y Chano Gonzalo. Madre, buena generación. El de Agaete. Sí. Y Manuel Ausensi era el barítono, el Fígaro. Buen reparto. Sí. ¿Qué ópera era, dijiste? El Barbero. El Barbero. ¿Piensas recobrar tu carnet de socialista ahora al final de...? No necesariamente. Bueno, eso de que yo no tenga el carnet. Esto es una de las majaderías legales, porque yo comprendo que está ocupando un determinado cargo no tiene que tener una dependencia, pero ya en función de la personalidad de cada cual, ya uno sabe de quién se fía, si está a las órdenes de la dirección orgánica del partido que pertenece. Pero a mí que me pida haber renunciado a ser directivo de asociaciones culturales, Sociedad Filarmónica, ser patrono del Teatro Real de Madrid, ¿qué tiene que ver ser patrono del Teatro de Madrid con mi tarea de defensor del pueblo, diputado común en Canarias? Son unas leyes verdaderamente disparatadas. Y entonces, suspensión de toda actividad de pertenencia a partido político, sindicato, etc. Pero claro, lo que uno lleva dentro, lo lleva dentro. Me da igual, uno va a cambiar de ideas por estar. Y además, si algo reconozco que me gusta en el último reconocimiento que me han hecho, la medalla de oro el pasado sábado, por el Día de Canarias, es que si a alguien yo le he dado leñas al gobierno, está Paquita aquí, es testigo, los informes, no a ti, pero los informes en materia de dependencia, en materia de PCI, de prestaciones canarias de inserción, son bastante duros y fuertes y lo han tenido que encajar.
y lo han mejorado gracias a las sugerencias en materia a veces que no solo cuestión de dinero, sino también cuestión de gestión. Y se lo he dicho y al final hicieron caso. Entonces, que hayan encajado y encima me hayan dado una medalla, pues un signo positivo de fair play y de democracia en Canarias, de las que a mí me gusta, que haya ese tipo de gestos. Sí. Muy bien. Sí. Y vamos, si por ejemplo te propusieran ser senador por la comunidad autónoma, ¿te atreverías a rechazarlo? No, ya... La movilidad uno con los años la va perdiendo, entonces no, para llegar al escaño en el Senado al que he pertenecido hay que caminar bastante y las barreras arquitectónicas, para decir que me lleven en silla, como acabo de utilizar ahora porque vengo de Santiago de Compostela, de tener ayer una reunión de defensores autonómicos y con la defensora del pueblo, y yo aprovecho si AENA tiene un servicio porque voy a sufrir caminando y cansándome en esas terminales gigantescas que tenemos hoy en España. Tremenda, ¿no? Pues entonces no me veo en el Senado. Entonces vas a tener mucho tiempo para escribir tus memorias. Eso parece. Estás en ello, ¿no? ¿Qué libros han influido más en tu vida, Jerónimo? ¿Libro? Sí. En literatura, El extranjero de Camus, fundamental. En bases, para mí los griegos clásicos. Sófocles, Eurípides, Esquilo, fundamental. Luego, Shakespeare. El siglo XX, pues prácticamente me lo he leído bastante, ¿no? Desde Thomas Mann, grandísimo, Proust, los alemanes, los austriacos, que tienen un grupo ahí, los vieneses de principios del siglo, también, Joven Törles. De la España, yo me leí muchísimo toda la literatura de los escritores de la República. Y soy un entusiasta de Valle Inclán, por citar así sobre la marcha, ¿no? Y de los clásicos españoles soy cervantino y no soy un gran entusiasta del teatro clásico español. Por más que me esfuerzo se quedan como el antecedente del vodevil francés en teatro. Lope de Vega a veces tiene cosas interesantes, personajes, ¿no? Pero se quedan siempre a la superficie. No tiene esa fuerza. Calderón a veces tiene obras interesantes, sin duda, pero no tiene esa garra del teatro inglés, Marlowe y Sin Shakespeare. embargo, tú sabes que Goethe Sí. escribió que Calderón era un genio y que si se conservaba su obra El Príncipe Constante y desaparecía toda la poesía del mundo, no sería una desgracia. Lo dijo Goethe, lo escribió Goethe. ¿Goethe? Sí. Ah, no lo sabía. Bueno, y Goethe nos dedicó una obra de teatro a un personaje canario, cosa que... Y este año en Salzburgo la ponen, la pieza de teatro, en alemán es clavillo, porque con la J, clavijo, es el lanzaroteño, no viene clavijo, sino clavijo y Fajardo, que es una comedia que debería montarse alguna vez en el Teatro Pérez Galdós, si aquí amásemos esos que dicen la identidad canaria, los valores canarios, etc., pero luego se queda en palabrería, ¿no? Porque yo creo que en Madrid tampoco lo han hecho, pero debería ser una producción de interés, porque una obra de Goethe sobre un personaje español, yo creo que es el único caso, ¿no? Y es las historias, por lo visto era un personaje muy ligón, en nuestro conejero, y en el Escorial, donde tiene lugar la acción, pues la historia es peleándose porque le quiere quitar la amante a Beaumarchais. O sea que es de altura, es paisano. Vaya dos notas. Sí, ¿Cuál sí. es el último libro que te ha impactado a fondo? ¿El último? El último de los que has leído, el que te impactó a fondo. A mí me gustan mucho Vargas Llosa y García Márquez, eso sí. Sin duda, yo leí mucho también los sudamericanos, los argentinos, Mujica Lainez, Cortázar, el cubano, el fallecido, el melómano, es el que tiene sobre... Carpentier. Alejo Carpentier. Alejo Carpentier. Y a mí me gusta de los actuales españoles Julián María.
Julián. No, Javier, perdón. El hijo, sí. Javier. El de enamoramiento, luego esa afición que tiene también con Shakespeare, que los títulos de su novela, Confesado, que vienen de frases que saca de Shakespeare, ¿no? De Corazón tan blanco. Sí. Que por eso es una frase de Macbeth. En otro caso usa una frase de Desdémona o de Otelo, ¿no? A mí me parece y Muñoz Molina también me gusta, que por cierto es un gran melómano. Sí. Yo lo admiro mucho, lo conocí luego como ministro, porque un día en El País escribió un artículo que contaba su regreso de un viaje, que cogió un taxi en Barajas y que el taxista puso radio clásica y estaban tocando Mozart. Y empezó a comentar, el artículo era la conversación con el taxista, me pareció fantástica. Pero bueno, ahora también ocurre aquí muy satisfactoria. El otro día un taxista de Las Palmas era también muy aficionado a la música clásica. Y un camarero del Hotel Mensei, barítono, y me dijo que él era muy pucciniano porque él era verista. La semana pasada, ¿eh? Claro, muy bien. ¿Escribes poemas en secreto? ¿Escribes poemas en secreto? Nunca, no. Yo soy muy lector de poesía, pero no. Es muy difícil la poesía, ¿eh? Qué casualidad. En esta reunión de Santiago nos ha regalado la presidenta del Parlamento Galego un libro de las cantigas de tu Martín Kodax, de tu seudónimo como crítico, muchos años, ¿no? Y son preciosas porque viene el texto en base al documento que en 1914 se descubrió el original, donde viene con acompañamiento musical. Sí. El documento no sé es la primera música escrita en España, de la que hay testimonio, de la que hay documento. Siglo XIII, parece. Siglo XIII. Sí. Y trae los textos de las cantigas, incluso los traducidos al inglés, francés, alemán, gallego, catalán, vasco y español. Y son preciosas, tan condensadas, tan breves y además en torno al mar. Ciudadano, ciudadana, amigo, amiga, que llega, que está a las ondas del mar, es fantástico. Cantigas de amigos. Señor. Los leí anoche. Sí. ¿Los leíste anoche? Sí. Muy bien. ¿El ideario masónico te ha sido útil en algún momento? En la práctica de la vida, pues me ha venido a consolidar, sí. En cuanto que la autoexigencia en favor de ser siempre tolerante, respetuoso con la libertad de pensamiento, de práctica política, de todo tipo religioso. Eso es una autoexigencia que la masonería tiene como principio básico, ¿no? Luego el sentido de miembro de grupo, no de actuación individual, pensar que vas a resolver el mundo por iluminación en absoluto, ¿no? Y luego ser consciente de que han sido padres de ideas que han transformado el mundo a partir de la Ilustración para acá. Seremos pocos, pero bueno. La represión en España yo creo que ha sido el país que mayor represión ha tenido y nunca hemos sabido por qué se hace una ley contra la masonería y el comunismo en el año 1940, porque no se hace ni con los anarquistas, porque los anarquistas, al fin y al cabo, de los desmanes que hubo en los primeros años de gobierno del Frente Popular, que quemaron algunas iglesias, que tiraban los cuadros y los libros por las ventanas, lo he visto en películas españolas, de momento no estamos aquí aludiendo a la propaganda franquista, ¿no? Pues, sin embargo, la ley se hace contra comunistas y masones. Y no debían pasar de 15.000 los masones de España. Pero habían negado el ingreso a Franco. Eso dicen, no está todo demostrado, pero es un principio que más o menos se hace, como el hermano sí, el aviador lo fue. Ramón. Pues debió él intentarlo y no y encontró resistencia. ¿Qué te parece el Papa Francisco? Es fantástico. El otro día, de broma, con unos jesuitas, le dije, ¿has visto que los titulares que me puso Natalia Vaquero en La Provincia, en una entrevista hace 2 o 3 meses, ya las ha asumido el título hasta el presidente de la República de Cuba? ¿De Cuba? Claro, bueno, lo dijo. Sí. Digo, bueno, ya yo no sabía que tenía yo influencia en la familia Castro. Sí.
A veces se dice de ti que eres un socialista atípico, porque, bueno, procedes de una familia burguesa y eres presencia obligada en todas las fiestas, en todas las reuniones de la burguesía canaria. Sí. Yo no sé, el ser es cuestión de ideas y de práctica, evidentemente, y uno lo mismo. Desde que estaban los jesuitas nos llevaban de niños a hacer catequesis los domingos a la Iglesia de la Luz, años mitad de los 40, y a la Olla de la Plata a visitar personas mayores que vivían en unas condiciones que ni la seguridad social había aparecido en el horizonte en España. Y al mismo tiempo, el pertenecer, el colegio, había compañeros también becarios, silenciosos, ocultaba la condición de becario, pero había en los jesuitas de entonces. Lo cierto es que yo no excluyo a nadie, creo que la gente vale por lo que vale y por lo que es, no por la condición socioeconómica en absoluto. Por supuesto, yo también lo creo. ¿Verdad? Sí. O sea que en eso no soy atípico. Hay muchas socialistas que no son excluyentes. Evidentemente. Además, yo creo que realmente cuando la cultura avanza en este país es cuando gobierna el Partido Socialista. Cierto. Porque si no se producen unas lagunas, por decirlo suavemente. Bueno, cuando en tu intimidad, ¿qué música escuchas con mayor frecuencia? En tu intimidad, ¿qué música escuchas con mayor frecuencia? Depende de los años, ¿no? Porque uno va evolucionando. Yo siempre he dicho que la constante es Mozart, permanente. En una época uno es más brahmsiano, en otras menos. Soy schubertiano, mahleriano, bruckneriano. Por ejemplo, Stravinsky tuvo también su momento, yo creo que está un poquito en baja personal. Veo en la televisión a veces las interpretaciones de Gergiev y, pues no sé, parece que no tiene un mensaje para el ciudadano de hoy, ¿no? No sé si habrá sido un olvido o ha sido... Y luego Bach, siempre, permanentemente, sí. Y luego la música de cámara, esa es la que cada vez me interesa más. Pero ¿no citas a Wagner? ¿Ese te olvidó? No, tú sabes que yo soy de los amigos de Wagner, pero no soy fanático. y con Wagner, pues, yo confieso que Wagner hay que tener preparación para disfrutar de él. No es ir a Butterfly para el analfabeto operístico, porque va a disfrutar viendo Butterfly, pero no va a disfrutar viendo Lohengrin. Hombre, a lo mejor en determinados momentos el acto final o el acto nupcial interrumpido es conocido, ¿no? Porque muchos se han casado con esa marcha. Pero el segundo acto, por ejemplo, Lohengrin, puede ser de dormir a mucha gente, ¿no? Sin embargo, es de una belleza, musicalmente a mí me parece fantástica, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre, no digamos, con Tristán. El otro día a la salida de Butterfly, el primer acto, le decía a Juan León, digo, hay que ver, ya lo Tarsiemen, que lo que Puccini ha resuelto en este dúo de amor en 11, 15 minutos, Wagner necesita en el segundo acto 50. Entero. Pero ahora claro, depende de la actitud que uno esté y lo que hay que es ir consciente de a qué responde eso y lo que significa eso. Pero lo mismo puede ocurrir. A mí lo único que se me resiste es el Moisés y Aarón de Schoenberg. Se me resiste. Sí. Igual que se me resiste el Ulises de Joyce. Lo digo siempre. No puedo. No he pasado de la página 30, en el caso de Joyce. Y Moisés y Aarón lo he visto 2 veces y sigo sin entrar. Tú has entrado. Sí, y además una vez coincidimos también en Salzburgo, la primera vez que lo vi. Lo dije a Levine. En la Felsenreitschule, ¿te acuerdas? Sí. Lo dije a Levine. Fue fabuloso. Fantástico, sí, pero me quedé fuera. Si alguna vez te sientes deprimido, ¿qué haces para salir a flote? No, nunca. Yo no he estado deprimido. ¿Nunca? No. Pasar malos momentos, claro, personales. Recuerdo cuando me dieron el suspenso de revalida, y yo era de los 24 que fuimos de los jesuitas. Entonces era una revalida de 7 años de bachillerato. Plan Ibáñez Martín. 7 años. Teníamos que estar un mes encerrados, recorriendo todo.
de los 7 años. Y yo llegué, la prueba era un examen en la calle Canaleja, el único instituto que había oficial público aquí, con un tribunal que venían de la Universidad de La Laguna, un examen de matemáticas, literatura, redacción. Yo lo único que aprobé fue redacción, matemáticas y latín patiné. Es otra cosa porque llevé un diccionario de latín que no era el que usaba en el colegio, pensando que llevando más grueso, más páginas, pues llevarse me lo complicó, porque entonces en una palabra que era la clave para un texto de Julio César había 20 significados cuando yo estaba habituado a tener 2 o 3. Y elegí uno y compuse toda la traducción en función de ese verbo y era un disparate, claro. Entonces, suspenso. Entonces, recuerdo que fui a un concierto de un violinista, no me acuerdo el nombre, de la Sociedad Filarmónica, y allí, por dentro, no estaba en el concierto y estaba llorando. Sí, eso es el único así momento, diríamos, pero de depresión, ¿no? No, qué suerte. Dolor sí. Ajá. Dolor íntimo, por supuesto, Sí. por otros motivos, pero no lo que se llama depresión, ¿no? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Nunca me he hecho esa pregunta. Eso me ha cogido así de sopetón. ¿No piensas en tu posteridad? No. No. Ni me digas dónde quieres que me ponga una estatua. Pues sí, aquí cerca. ¿Eh? Aquí cerca. Aquí cerca. Bueno. En la glorieta que está frente al Palacio de Justicia. No la del árbol del perdón, que está delante de bomberos, sino más abajo. Está al lado del cementerio, al lado de un centro, instituto de enseñanza y al lado del Palacio de Justicia. Bien. Bueno, pues ya piensas en tu posteridad, ¿no? Eso es pues, la primera vez que me lo sacas. En tus etapas como presidente de Canarias diste un impulso fenomenal a toda la cuestión educativa. Sí. Después ha tenido fases mejores o peores. José Miguel Pérez lo ha recuperado, Sí. pero ¿tú sientes que todo tu proyecto ha sido culminado o te sientes frustrado en ese sentido? No, frustrado no, porque, hombre, a veces uno piensa, y todo el esfuerzo que se hizo hace 30 años, ahora esos niños que tienen 40, están respondiendo, ha mejorado el nivel medio, la cultura y la educación del pueblo canario, a veces surge la duda, ¿no? Pero no, sentirme frustrado no, creo que se han complicado mucho las cosas educativas por los cambios de los sistemas, de las leyes, de esa obsesión de vengo yo, derogo a lo otro que hiciste tú, y eso hay que acabarlo. Digan, hoy esta mañana estaba en el desayuno hablando con Paco Fernández Maruán, un conocido socialista, histórico nuestro, y que es el adjunto primero del Defensor del Pueblo. Y nos decíamos, no es posible, no hablen de derogar las leyes educativas, digan modificar el artículo este y este, punto, dejen lo demás, porque si no van a llegar otra vez cuando volvamos a la oposición, que estemos el gobierno, porque eso es la democracia, y siempre, y esto no es posible, no hay ningún país que estemos por 2 artículos, por 2 temas, en definitiva, que si el papel de la religión o el papel de la educación cívica, y poco más, por lo demás debería haber seguir los consejos mundiales, por los congresos mundiales de educación se sabe que la formación tiene que ser universalista, huir de la especialización, ya hace años se viene diciendo, y tronco principal matemáticas, tronco principal lengua, y en torno a eso idiomas, historia, literatura, y en torno al otro física, matemáticas, etcétera, ¿no? Entonces, montar números de cambios de leyes, nada más que por la historia esa, a mí me parece un signo de acomplejado, ¿no? De creer que vamos a inventar un sistema educativo nuevo, distinto, pero si los finlandeses y los coreanos del sur y los alemanes o quien sea, funcionan. Dejémonos de inventar cosas, copiemos y punto. ¿En eso discrepas de la cúpula de tu partido? No, también digo, tampoco se puede decir, vamos a cambiar la reforma, anular la reforma laboral. Pero ¿ustedes con quién han hablado de reforma laboral? ¿Dónde se debate? ¿Qué aportamos? Es decir, ayer, pues sigo fiel a mi libertad de pensamiento y de palabra, y por no tener carnet. Y teniendo carnet sería exactamente igual. Sale el portavoz del grupo de diputados
Antonio Hernando, dando a las cifras fantásticas, porque todos debemos considerar que si bajan 100 y pico mil el número de parados y se incrementa en 200.000 el número de afiliados de seguridad social, pues eso es una nota fantástica. Bien, pues no, el comentario que tiene que hacer es, los permisos son malos, son contratos precarios, son a tiempo parcial. ¿Y tú cómo vas a cambiar los salarios? Nadie plantea esto. Pero los salarios también han bajado en Alemania o también han bajado. Fíjate hoy lo de Iberia, que salen a concurso de 100 y pico plazas, que rebaja en un 70% el salario que tenía. Y nadie protesta porque lo que quiere es valorar el empleo en función de la competencia y los low cost y todas las cosas que la vida económica te va imponiendo. Entonces no puedes vivir en una utopía o engañar al ciudadano, y no se debe engañar al ciudadano. Hay que decir, ¿qué vamos a cambiar de la reforma laboral? ¿Cómo vamos a regular el mercado de trabajo? ¿Vamos a mantener las cuotas de la seguridad social que penaliza el empleo y que fomenta el mercado negro de trabajo? Porque tenemos las cuotas de seguridad social más altas, las más altas de Europa, y eso influye en la competitividad, etcétera. Entonces, hay que rebajarla para compensar la seguridad social, habrá que elevar los impuestos. Esto es lo que hay que decir a los ciudadanos, no estarlos engañados de grandes gemas. Derogamos la reforma laboral, derogamos el sistema educativo, restablecemos el estado de bienestar. ¿Cuántos años? ¿Cuándo vas a disponer del dinero para aplicar la ley de dependencia? ¿Tienes el plan financiero correspondiente? Esto es lo que la política no puede ser ya una afición, como algunos piensan que es una afición. Entonces dime, en tus cálculos, ¿cuándo saldremos de la precariedad laboral? La precariedad laboral, bien. Si algo puedo decir, que la mejor regulación del contrato temporal es la del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores del año 70, que fue modificado. ¿Y qué era? ¿Cuál era la característica? Que solo contratos temporales son causalistas, es decir, en función de la causa, el contrato puede ser temporal o no. Porque claro, si lo contrata para edificar un edificio, es el contrato de ejecución de obra, un contrato temporal. Y eso ha existido siempre y en todas partes. Si es un contrato de interino porque da luz la trabajadora, o de sustitución, o porque está enfermo el trabajador, pues también es un contrato temporal. Y luego hay de temporada, porque son trabajos de zafra, de temporada agrícola, etcétera, ¿no? Los contratos de temporada los tienen en hostelería en Baleares, que por cierto patinó la ministra en el acto que tuvo en el Hotel Santa Catalina, porque ignorando que aquí precisamente no hay temporada, que son fijos todo el año. Es decir, le pregunta sobre que por qué no se crea empleo con el auge del turismo aquí, y lo que contesta dice, no, los empresarios... Digo, yo miré a que estaba mirado, digo, qué ignorancia, pues aquí un contrato de 12 meses. En fin, entonces, debatir esto es lo que no se hace hoy. Yo no sé por qué. En nuestra época nos pasábamos debatiendo. En nuestra época, estoy hablando de los años 70, 80, 90. Cualquier iniciativa daba lugar a múltiples reuniones, consultas previas, conocimiento del derecho comparado, de cómo está en este país y en el otro país, ¿no? Claro. Además, tú tienes la autoridad de haber sido, o eres, profesor universitario de Derecho del Trabajo. Claro. ¿Te conoces bien la materia? Claro, cuando me dicen, ¿cómo vas a subir los salarios? Pues si el sistema de convenio colectivo, somos el único país, lo dije, y hay un artículo publicado por mí en la revista La APD, de la Asociación de Profesores de la Dirección, del año 79, cuando habíamos acabado la ponencia del Estatuto de los Trabajadores. El convenio colectivo de eficacia general, que se llama erga omnes, para los. Es decir, un convenio colectivo se firma entre una asociación de empresarios y unos sindicatos y se aplica a la totalidad de trabajadores del sector. Estén o no estén afiliados los empresarios, estén o no estén afiliados los tal. Eso no existe en ningún país por encima de los Pirineos. Y lo dije en su momento, era de la Ejecutiva Confederal de la UGT. ¿Qué hacemos con esto? Si estamos copiando y siguiendo los principios de la OIT, de libertad sindical, de negociación colectiva, etcétera, si queremos sindicatos fuertes, la única motivación para que se afilien es que el convenio colectivo se aplica al que está afiliado y no a los que no están afiliados. Pues no, que va, eso es herencia al franquismo. Claro, sindicato único, vertical, etcétera. Entonces, tú
participa con los brazos cruzados en la negociación de un convenio, como decía yo cuando iba en el convenio de la Transmediterránea, que iba un representante de la UGT de Tenerife, tenía que ir a Madrid más de un año, reuniones 2 veces al mes, estancia en hoteles, los viajes los pagaba la UGT. Y cuando se firma el convenio, el tío que no paga ni siquiera una cuota de afiliación al sindicato se beneficia de eso. Y además incluso con jurisprudencia donde el Tribunal Constitucional no veía muy bien que pusiera a pagar o a distribuir los costes de la negociación de un convenio entre todos los trabajadores, ¿no? Entonces, eso es una mentalidad y eso es consecuencia de que no hemos sabido comparar. La legislación de protección del despido, durante muchos años Francia no se ha aplicado a las empresas de menos de 10 trabajadores, o Italia a los de menos de 15 trabajadores. Y aquí es a todos, con 45 días, ahora 33, son cosas por lo menos que hay que discutir. Y si queremos dar el contrato indefinido, pues la ventaja de la estabilidad habrá que compensarla con que no suponga un coste de final del contrato que lleve, como ha llevado en esta crisis, a muchas pymes a tener que cerrar. Han cerrado porque no han podido. Sí, a lo mejor podían haber seguido con 1 o con 2 en lugar de los 5 que tenían, pero las indemnizaciones les han llevado al cierre total. Esto no se discute ni por la derecha ni por la izquierda. Ya. Solo se habla la terminología de Bruselas, la flexibilidad. Pero explique de qué va y qué es lo que quiere usted que cambie. ¿Haces llegar a la dirigencia de tu partido estas aportaciones tan interesantes? No, en su momento las hice, pero al sindicato, que era al que yo estaba representando, diríamos, más que como diputado en la ponencia del estatuto, contaba con Pepe Vida Soria, otro catedrático de Granada, Derecho al Trabajo, y son temas que ahí están, temas lo que costó la antigüedad, no, que hay que mantener hasta que un Garnallo, un responsable de la Federación de Obreros de la Construcción de la UGT, logró con los empresarios crear una fundación con una escuela de formación magnífica, tiene especialmente en Asturias, y que compensaba y bloqueaba los trienios y la carga que suponía para las empresas personal con mucha edad, a los que había que ir incrementando en función de la antigüedad de la empresa, ¿no? O sea, todas estas cosas encuentran soluciones, y que sean positivas para los trabajadores hay que negociarlas, hay que discutirlas. Entonces, el tema de la reforma laboral, la bajada de los salarios, pues claro, se copió el sistema de los convenios en cascada del sistema italiano, convenios colectivos de ámbito nacional, convenios colectivos sectorial de ámbito provincial. ¿Qué sentido tiene que haya un convenio colectivo de la construcción en Tenerife y otro en la provincia de Las Palmas distinto, o de turismo distinto, de hostelería en uno y en otro? No tiene sentido. No tiene. Entonces, convenios nacionales eran muy escasos, eran provinciales y luego de empresas. La reforma se ha cargado los convenios intermedios, IVA nacional y de empresa. Que las de empresa solo se negocian porque hay sindicalización o afiliación en las empresas grandes y en las empresas pequeñas, pero eso ocurre en todo, lo mismo en Alemania, que por lo que decía, si no hay un incentivo, la gente no paga cuota sindical. Y el incentivo es poder tener un convenio colectivo mejor que las condiciones de trabajo que tenía antes. Cambiando un poco de registro, tú en el año 1984 creaste los Premios Canarias. ¿Crees que a lo largo de los años ha mantenido el nivelazo del principio o se ha choteado un poquito? Ha habido un poquito de bajada, quizá porque al principio te encuentras con toda una generación, algunos de los cuales ya desgraciadamente han desaparecido, y estaban ahí, el problema era seleccionar entre un Felo Monzón, un César Manrique, un Millares, ¿no? Millares estaba ya fallecido. Pero ahora hay que buscar, hay que indagar y hay que seguir. Y a veces los jurados se componen en función de quién quiere el presidente que sea premiado, así de claro y rotundo. Pero los excluidos. Sin embargo, por ejemplo, el de literatura este año ha hecho un magnífico discurso el sábado, Cecilia, magnífico. Es muy buena. Para mí, sí. Yo no la conocía. Buena poeta. Muy buena, conocía al hermano, ya fallecido, que tenía una librería en la Otava, pero hizo un discurso espléndido.
Y en el 85 tú creaste el Festival de Música de Canarias, que bueno, en estos momentos pues está pasando una temporada muy difícil, Candelaria, pero es que se está diciendo ya que lo que quieren es acabar con él, suprimirlo. No, si viene aquí la futura alcaldesa de Barcelona. Claro, con la demagogia aquí. Claro, se olvidan de que los países comunistas, en situaciones de pobreza muy superior a la española o a la canaria, mantuvieron la actividad cultural, hombre, como una política, no solo para mantener el empleo, sino también para formar y para que sean auténticos ciudadanos, ¿no? Y aquí resulta, pues ella ha salido con la prueba Montmeló de la Fórmula 1, que yo no sé cuánto subvenciona o no subvenciona la Generalitat, pero claro, con ese criterio es facilísimo. Más becas, ¿a costa de qué? Festivales de música, el Museo de Martín Chirino que se cierre, etcétera, etcétera. Podemos entrar en una dinámica disparatada. Bueno, el argumento contra el Festival de Música es que ¿para qué pagar orquestas de fuera si tenemos aquí dos muy buenas? Y el dinero que cuesta se puede dedicar pues, a fortalecer la música popular. Sí, pero el festival precisamente ha contribuido a que haya orquestas buenas aquí y que sirvan de estímulo, de comparación. Y si no, el festival sería Festival Canario de Música, no Festival de Música de Canarias, internacional. No, festival regional. Y quedarían reducidos a los buenos solistas que tenemos repartidos por las orquestas del mundo, sobre todo en Europa, porque hay violinistas, clarinetistas, percusionistas, pero una vez lo traes, pero no vas a traer todos los años los mismos. No, claro. Aunque tú antes señalabas tu etapa en la alcaldía de Las Palmas como muy feliz, has sido muy criticado como alcalde. ¿Qué he sido? ¿Sabes? Has sido muy criticado. Sí. Se te reprochaba que hacías poco. Sí. O que... Yo lo que quiero decir una cosa. Sí. Cuando se habla en estos nuevos movimientos de la democracia participativa frente a la casta, etcétera, que me digan si sabían o recordaban que en ese mandato yo presidí asambleas de cada uno de los distritos al cielo abierto, en las plazas, y ahí hablaba todo el que quería. Y eso nos ha vuelto a celebrar una asamblea. Y eso no es participativo, por lo visto. Sí. Entonces viene como a descubrir el Mediterráneo. Y claro, allí también habría que preguntarse, ¿por qué razón? En mi época había un señor que se ponía un cartel todos los viernes por el problema de las antenas. Ya hoy no se habla de las antenas. Antes las antenas eran cancerígenas. Ahora resulta como si moda, como alguien estuviera animando, vete ahí a manifestarte. Yo incluso me acuerdo de una asamblea del distrito de la Isleta, pues yo tengo cáncer y tengo una antena. Y me acuerdo que intervino un vecino, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que es manipulada fácilmente o no manipulada fácilmente. Ahí participaban todos, la oposición estaba invitada y estaba presente. Si eso no es participación, y el único ayuntamiento que además fue reconocido como el ayuntamiento participativo a nivel nacional, pues tenemos una concejalía Maui Blanco de participación. Bueno, se te critica en el sentido de que, por ejemplo, invertías mucho dinero en ideas como la carrera por la capitalidad cultural de Europa, sí. Y sin embargo no dejaste ninguna obra memorable. Bueno, la capitalidad cultural europea no nos costó nada prácticamente. No. Primero porque conseguimos que el Cabildo pusiera un local que tenía para los grupos en la calle no sé qué, paralela a León y Castillo, detrás del antiguo Corte, o primero Galería Preciado, cerca de la trasera de Prensa Canaria. Ahí estaban las primeras oficinas. Contratamos a un chico que era maestro, profesor de música. Después pasó a pagar el local el gobierno canario, la Consejería de Cultura, y nos trasladamos a la calle Perdomo. Y eso no nos costaba nada. Y personal, no había nadie más, O sea que, ¿dónde está? Ni se montó números especiales, salvo el coste fue la presentación de la capitalidad con aquellos vídeos que hizo Damián Perea y que está demostrando su capacidad con los animalios de los festivales que hace todos los años. Está muy al día en todas las técnicas de vídeos, etcétera, y de imagen en Los Ángeles, ¿no? Está en estos momentos allá.
No, el coste fue mínimo. Y obra, ¿qué obra? Yo no voy a hacer ningún edificio, lo que quería es que se acabara lo del Castillo de la Luz y que se acabara el Castillo de Mata. Lo que pasa es que el Castillo de Mata, pues parece que ahora no hay nada que poner allí. Y entonces una visita a un edificio que tiene una parte histórica, auténtica, y el resto, pues, habrá que pensar y animar a los coleccionistas privados a que sus muebles, sus porcelanas, sus trajes, como tiene un museo de la ciudad, en las ciudades europeas, que va uno allí y encuentra muebles del siglo XV, aquí no los hay, naturalmente, pero por lo menos del siglo XIX para acá, ahí yo he visto anticuarios que se han llevado para la península, en La Palma, Meissen, espléndidos, jarrones y candelabros, por 4.000, lo compran casi todos los alemanes, llegan allí, mira, catálogo, ven los precios de las subastas internacionales, y dicen, bueno, me lo llevo yo. Eso, como las personas pasan a vivir en techos bajos, las lámparas, los muebles altos, ¿dónde los colocan? Terminan los herederos vendiéndolo. Pues yo para eso prefiero donárselo a la ciudad o decirle, pónganle ahí. Un depósito, vamos. ¿O un depósito? Claro. En el museo. Pero bueno, tú sabes lo Pero mal... traje la moda en Canarias desde Antonio, ¿cómo se llamaba? Antonio Reino, no, Antonio, el que se fue a Madrid en los años 50, 60. Hay personas, esta Lea Safrani tiene trajes confeccionados, pues esos trajes pueden ir perfectamente a un museo porque es el mejor diseñador y que vistió, aparte de la burguesía, en la época de Pedro Rodríguez, como gran diseñador de moda en Madrid. ¿Y los zapatos de tu amigo Blahnik también? También, claro, claro. Antes citaste la Fundación Martín Chirino, que sabes que en este momento está siendo cuestionada por opciones políticas nuevas, ¿no? Y que, bueno, yo realmente a Augusto Hidalgo, que es el candidato del PSOE para la alcaldía, le oí hablar muy bien de la Fundación y con mucho respeto, y valorándola en lo que significa, ¿no? Pero, por ejemplo, Javier Doreste, el de Podemos, dice que aquello es un disparate, que ha sido privatizar un patrimonio de toda la ciudad, que cuesta muchísimo dinero al ayuntamiento, y entonces, ¿vamos a tener esa polémica absurda después de la maravilla que han hecho allí? No sé, yo lo que me parece más lamentable es lo que han hecho con la obra de los arquitectos de nivel europeo e internacional, quitándole la valla, porque vengan 4 vecinos y digan, no me dejan ver el Castillo de la Luz. ¿Pero esto qué es? Pero si estos son señores premiados y lo han puesto con unos materiales, protegen, y el que quiera entrar a ver el Castillo de la Luz, pues entra, lo visita y ve además los chirinos. Pero decir y prometer como han hecho, vamos a levantar parte de las vallas, automáticamente es una violación del derecho de autor. Hay una demanda, con sentencia de los tribunales. Hay una demanda en ese sentido, ¿no? Claro. Pero bueno, yo realmente... Es un alcalde que va y dice, sí, vamos a quitar, y lleva una grúa. Pero eso fue parte del histerismo preelectoral. Ya, pero... Y de las manifestaciones amenazadas en el castillo porque no lo veían, ¿no? Pero bueno, de todas maneras eso es perfectamente recuperable, además no lo digo yo, lo han dicho los arquitectos autores de todo el proyecto, que es recuperable aquella valla, ¿no? Pero claro, el no contar con ellos es una infracción, claro, evidentemente. O sea que tú... No, yo espero que una persona muy vinculada a esta fundación, que es Sergio Millares, el segundo de la lista de Podemos al ayuntamiento, hombre, que tenga un criterio distinto al de Javier Doreste, porque sería lamentable, El antecedente que puedo mencionar, la fundación y la colección Thyssen fue como 20 y tantos mil millones de las viejas pesetas que se pagó por el gobierno de España en varias anualidades. Y es uno de los grandes museos que tiene hoy Madrid que no tenía y que se podía haber ido a otro lugar. Y hoy sí hay turismo en Madrid, según dicen los empresarios de hotelería, por lo cultural, porque hay que ver la cantidad de exposiciones y los niveles que tienen esa y otras fundaciones privadas, más los museos públicos. Entonces, seguir viendo lo cultural como algo de derroche y demás, me parece lamentable. Yo lo que tengo que decir es que olvidémonos de los ladrillos y de los kilómetros y hagamos más prestaciones sociales. Ahí sí. Pero no decir que las prestaciones sociales haya que hacérselo con cargo a la cultura, en absoluto. Evidentemente. Bueno, aquí luchamos por la carretera de la aldea,
Y todos han luchado por la carretera de aldea. Y, pues, la aldea cuesta lo que cuesta. Y si no hay que hacer carreteras en 10 años en Canarias, pues no se hacen carreteras en Canarias. Y se hace la política social, porque el dinero no va a haber. Va a haber más. Si se mantiene el nivel de crecimiento y el turismo permanece estable. El REF supone una aportación económica muy importante, tanto para Cabildo, sobre todo para Cabildo y Ayuntamiento, que yo creo que debería quedarse más en manos del gobierno y menos de las corporaciones locales. Y que eso sirva para desarrollar una política que luche contra la desigualdad, porque es que aquí nos lamentamos que si la tasa de empobrecimiento, que si la desigualdad, que si los salarios más bajos de España, que si las pensiones, claro, si los salarios son más bajos, las pensiones también son las más bajas, porque es en función de la cotización y del salario en el momento de jubilarse. Entonces, si no lo corrige el gobierno autónomo, ¿quién lo va a corregir? Evidentemente. Y tiene esa posibilidad de una fiscalidad propia, que también hay que considerar que se puede subir, y si hay que crear la tasa, y lo dije a los empresarios en la Confederación en el mes de febrero, si hay que crear la tasa, como lo tienen los catalanes, de por dormir pagar 1 euro, pagar 2 euros, pues se pone. Y si son 70 millones de euros al año, pues van a dejar de venir los turistas porque la estancia media de 400, 600 euros le suban 5 euros. O 7, porque la estancia media es 7 días. Pero si ya los hoteles de Barcelona te cobran una tasa de no sé qué... No, es tasa por dormir. ¿Por dormir? Sí, sí, aparte de la tarifa del hotel, una claro, tasa, claro. Un impuesto. Claro. Sí. Igual que lo aplica Milán y lo aplica Baviera en un pueblo donde voy, Bad Reichenhall. Aquel pone para, por lo menos aquel es tasa porque te permite aparcar más barato cerca de un lago, donde hay un aparcamiento privado. O te permite ir a los conciertos de la banda de la orquesta local en los jardines, en lugar de pagar 1 euro. Esos son tasas, pero si es impuesto no tienes que tener contrapartida, sino simplemente, y tampoco en eso se equivocaba, que creo que era Nueva Canarias, diciendo que tiene que ser para luego repartirlo entre los cabildos y ayuntamientos turísticos, entonces no sirve para nada. No sirve para nada. Es para que el gobierno disponga de recursos para desarrollar una política social. Evidente. Acabas de citar al gobierno autónomo y yo pregunto si crees normal que desde la moción de censura contra ti en el año 93 todos los presidentes han sido nacionalistas hasta hoy y además se ha roto el principio de rotación también que había entre las dos islas capitales. Y bueno, han hecho de todo lo que se había pactado para la autonomía, de muchas de las cosas que se había pactado, ha hecho trizas. Sí. ¿Qué opinas de esto? Porque además son presidentes que generalmente su partido no es el más votado, sin embargo son presidentes de una manera pertinaz. Sí. Yo lo intenté en el 95 sin éxito. Yo he sido pionero y sigo el ejemplo de otros países europeos, de que los pactos en cascada no sirven para nada. Y que yo se lo he dicho a Pedro Sánchez, eso de la línea roja me parece un error. No se puede poner más línea roja que el terrorismo, y punto. Pero tú no puedes excluir al PP en un ayuntamiento o en un cabildo. Mira a Susana, cómo está en Andalucía. A ver si ella va a pactar o no va a pactar. Y a lo mejor rompe, y lo apoyaré. Porque es que es un partido como otro y si los ciudadanos lo han votado, vale tanto como los votos que tienes tú. Entonces no es posible esas condiciones como después de esto han imputado 2 más, los ciudadanos. Tiene que ver, pero la gente ha conocido toda la corrupción que ha habido y ha votado como ha querido votar. Olvídense ya de eso, los tribunales son los que tienen que actuar y punto. No, taca. Sí. Entonces, algún día habrá que abrirse. Si no se abren a pactos con el PP a nivel canario, siempre gobernará coalición. Sí. Será imprescindible. Claro. Entonces, esto que es normal en Italia, en cualquier región o en cualquier ayuntamiento, que en La Palma ha dado excelentes resultados para el PSOE, precisamente los pactos con el Partido Popular, porque es pecado mortal, porque es línea roja. Bueno, parece que realmente eso está evolucionando, porque hoy el comentario de hoy es que Susana va a ser presidenta con la abstención del PP. Va a ser presidenta con la abstención del PP. Y supongo que eso significa que en Málaga, en Almería, en Granada y tal, el más votado es el PP, mantendrá las alcaldías. Y eso es un pacto con el PP. ¿Te parece normal? Normalísimo. Entonces lo de echar al PP tú no lo compartes. Yo no. Vale.
aunque se equivoque en la política nacional. Y ya veremos, después de las generales, quién va a gobernar este país. Porque no va a haber mayorías absolutas. ¿Y quién llega? Y si no llega el PP con Ciudadanos, si no llega el PSOE con Podemos, ¿qué? ¿Quién gobierna? No sé, yo, en mi opinión, el más mediocre de toda esta ristra de presidentes nacionalistas que hemos tenido es Paulino Rivero, ¿no? Sí. Pero es el único que ha completado 2 legislaturas y aún aspiraba a una tercera. ¿En qué momento crees que perdió Canarias su energía de progreso? Su fuerza y avance. No, porque Canarias siempre el nacionalismo se ha apoyado en sacar dinero de Madrid, mientras el país crecía por encima del 3% anual el PIB, pues había dinero abundante, es más el que viene de Europa, y entonces pues eso ha permitido tener años, la década, los 10 primeros años o los 8 primeros años de este siglo, pues ha permitido dinero abundante por los gobiernos canarios. Sí, pero yo me refiero a una cuestión más de principio, de pensamiento, que de obra pública. De pensamiento. Yo creo que el nacionalismo nuestro no existe, que es un regionalismo puro y simple, que lo que quiere es eso, como el Partido Regionalista de Cantabria, más dinero y se acabó, donde está la identidad. Pero si luego no somos capaces de, en algunas cuestiones, vender lo nuestro. Todos estamos, menos Coalición Canaria, todos estamos contra el sistema electoral canario. Sí. Hay que cambiarlo, sin duda. ¿Tú, cuál es tu modelo? Pues yo no sé, creo que lo apuntó en su momento Gumersindo Trujillo y ahora lo ha sacado el ex comisionado hijo de Victoriano Ríos. La doble cámara, una territorial, un senado y con representación igual por isla, y luego los diputados elegidos pura y simplemente proporcional a la población. No, eso sería más caro y sería difícil de explicarlo, ¿no? Y de justificarlo. A mí me parece que se puede corregir, primero hay que cargarse la triple paridad. Eso no sirve. Y si este pueblo canario, después de 30 años de comunidad autónoma, sigue cediendo a las voces aisladas que aparezcan en Fuerteventura, en La Palma o en El Hierro, y diríamos, se frena la reforma electoral, entonces es que no servimos para nada. No servimos para nada, no somos ni pueblo, ni tenemos conciencia de identidad colectiva, porque no es posible que para un escaño basten 1000 votos y para otros escaños sean necesarios 15 o 20.000 votos. Eso no es posible. Eso es una negación de los principios de democracia. Eso también el Tribunal Constitucional, cuando presentamos el recurso contra las barreras elevadas en la reforma del Estatuto del 96, se lavó las manos. Dijo, no, lo proporcional que habla la Constitución, eso lo interpreta el Parlamento Autonómico. Entonces, lo que pasa es que eso produce disfunciones tan terribles como, por ejemplo, un partido que gane 40.000 votos no tiene acceso, o 50.000, no tiene acceso al Parlamento, ¿no? Y otro que a nivel insular gana 5.000 o 6.000, tiene 3 diputados. Eso ha dado una vuelta a todo el país como un escándalo. Sí, claro, es verdad. Aparte del escándalo político, pero eso ya es otra cuestión. De por qué los socialistas paralelos son más auténticos que los socialistas oficiales para los electores. No ha dimitido nadie, ni secretario de organización, que es el que primero tenía que dimitir, secretario de organización regional, que es de esa isla, y que es el que promueve la lista negra del Casimiro, con una imputación que está ahí desde hace no sé cuánto tiempo, y que hay sospechas de que no va a haber imputación alguna, porque para que haya cohecho tiene que haber un premio. Y hay sentencias donde dice que esa parcela no es propiedad de Casimiro, sino que es propiedad de otro tercero. Entonces, ¿dónde está el premio para que haya cohecho? Y la Fiscalía conoce eso, la Anticorrupción de Tenerife, y lo tiene parado. Ahí está la justicia. Entonces, esto, volvamos al sistema electoral, es absolutamente impropio. Ya siempre nos referíamos a la isla del Hierro, pero en este caso ha puesto más de relieve la sinrazón del sistema, ¿no? Sí. ¿Qué ideas hacen falta para rearmar el entusiasmo, el impulso, la pasión canaria? Es difícil, porque los canarios no somos de
grandes pasiones. No. Y las que hubo en el 79, la unión del pueblo canario, pues acabó como acabó. O sea que no, ni las nuevas ni las antiguas. Yo creo porque tenemos que ser conscientes que somos un país con problemas objetivos, de recursos escasos. La renta situación nos va muy bien para el turismo, pero nos crea problemas para industria, porque una energía cara, transportes de fletes a pagar, materias primas que no hay, luego la industria es una industria para alimentar los consumidores locales y los visitantes turistas. Y la agricultura que vive el sector plátano, porque los otros ya son residuales. Se ha renunciado a hacer la granja que suministre a esos consumidores locales, abandonando las medianías, y ni siquiera con el paro que hay se ha programado la vuelta a esas medianías, las ayudas necesarias, lo que sea, para que las lechugas no haya que traerlas en avión, o las cebollas, ¿no? Es lamentable, pero son cosas donde digo, ¿dónde está la autoestima canaria? No la hay, no la hay. Pero la hubo. Yo creo que sí, en algunos momentos ha habido que, podríamos ir poniendo, presumiendo de ser canario, pero por lo menos con dignidad. Nos veíamos, nos hablábamos, nos respetaban, negociábamos, llegábamos a acuerdos, tanto gobiernos socialistas como gobiernos de coalición en los años 90 y finales y comienzos del presente siglo. Eso se ha venido abajo por la crisis y no hay mensajes ilusionantes. A eso me refiero. ¿Quién está en condiciones de darlo y de convencer? ¿Quién está en condiciones de darlo y de convencer? Primero, que hable y se abra un debate intelectual, que no lo hay. Llevamos como 10 años con las puertas y ventanas cerradas. Aquí ni universitarios, ni profesores, ni intelectuales, ni artistas se atreven a... Vamos, yo soy aquí un atrevido lo que estoy diciendo. Me imagino van a poner a parir más de uno. Pero por lo menos hay que poner los temas sobre la mesa y hablarlos. Así, ¿qué pasa si empezamos a...? Yo creo que hay, para sacar el paro, el gobierno nuevo lo que tiene que hacer es construir viviendas. Porque el problema de la vivienda, que lo tengo, y vamos a tratarlo en las jornadas nacionales en Cantabria el septiembre, en Canarias es tremendo, porque tenemos la red más importante de vivienda pública. Y sin embargo, en estos años solo se han construido 300 y pico, en esos últimos 4 años. Hay convenios de rehabilitación y de reposición, pero eso son gente que vive en malas condiciones, pero al fin y al cabo tiene techo. Pero los que no tienen techo, que las plataformas que vienen a ver, esto no ha sido desociado, estos son gente que no tiene para pagar un alquiler, e incluso en vivienda pública. Entonces, la crisis puede permitir que esas personas continúen viviendo, pero hay muchos más, que son 20.000 en Canarias, que acceden a ver ese sistema de sorteo de las 400 viviendas últimas. Al que le toca, le tocó. Todavía no las han entregado las llaves, por cierto, y eso está desde el mes de enero, las listas, primero las provisionales, luego las definitivas, luego el sorteo y la entrega de llaves. Supongo que hará el nuevo gobierno, porque ya el saliente no creo que tenga oportunidad. Entonces, ese es un problema. Y la construcción es el sector que más empleo genera. No hay eso, que el I+D, eso son utopías. Viendo ayer, no sé si algunos ven la serie El Príncipe, en el Post-Príncipe, yo me enteré cómo las tecnologías hoy, cuando hablan de que si hay que ir a Los Ángeles a convencer en Hollywood que vengan a producir las películas aquí, pero ¿y por qué no vieron cómo se hace una serie El Príncipe en Ceuta? ¿Quién es Ceuta? Sí. El muelle de Ceuta era en Getafe. Los contenedores de Boluda, todo esto, sí. Y un telón y una imagen verde, y en Malta proyectaban. Y Malta son en Malta, la productora es maltesa, ¿no? Ahí está. Claro. La producción técnica, el montaje, todo eso, los actores están interpretando sin saber lo que va a verse luego y que tienen de entorno, ¿no? Son unos cambios revolucionarios en la tecnología de la producción de cine, de producción de arte. Y lo mismo ocurrirá en otros productos más industriales o de consumo, ¿no? Entonces, ¿estamos preparados para eso o estamos nada más que hablando y perdiendo ese tren? O ya lo hemos perdido. No digo solo Canarias, lo digo España, porque el tema es que han sido los de Malta, y Malta es una isla. Entonces, las revoluciones tecnológicas, vamos atrasados.
el tema de los idiomas, pues también hay que hacer ahí un gran esfuerzo, no limitarnos al inglés, sino pensar en que dentro de 20 años el mundo va a ser chino, y el comercio y la industria, y lo vamos a tener en África. Entonces, si reactivamos la economía y reducimos el paro, construyendo viviendas como cosa prioritaria para los próximos 4 años, vuelve la inmigración porque la mano de obra aquí no está cualificada para construir, ni siquiera para trabajar de peones. ¿Por qué cuando se alcanzan las cifras menores de desempleo en 2007, 2006, y se queda en el 10%, hoy estamos en el 32%, el 10%, hay 300.000 inmigrantes, sí, porque ese 10% no hay manera de que se ponga a trabajar. Pero es un fracaso de la formación profesional. Ahí está. ¿No? Pero ¿quién ha hecho una evaluación, una valoración de los programas de empleo que en estos 20 años se han financiado por el Estado y por la Unión Europea? ¿Qué sabemos? ¿Se ha hecho un estudio del mercado de trabajo? Viene a ver una alcaldesa de Santa Lucía que las energías alternativas que están ahí, todos los molinos, el principal mercado, diríamos, está en su municipio, en el Dahui, Mejor Ingenio. Y dice que formen cursos de formación profesional para los que tienen que mantener esas instalaciones que mano de obra requerirá, ¿no? Pues no estaba programado. Y ofrecía, incluso tenemos escuelas, mantenemos los gastos de luz, de limpieza, etcétera. Solo que pongan los profesores y por la tarde pueden darse esos cursos que demanda el mercado de trabajo. Eso me lo ha dicho a mí hace 2 meses la alcaldesa de Santa Lucía, de Tirajana. Entonces da la sensación que se gobierna sobre la marcha y no se evalúa. Porque claro, los cursos y personas que han hecho cuántos cursos y títulos han sacado algunos y siguen en paro. Entonces los programas de empleo los reducimos a contratar durante 6 meses a través de los ayuntamientos y los cabildos y luego a los 6 meses al paro a esperar al año siguiente el nuevo programa. Eso es lo que en gran medida hemos considerado política de empleo. Por lo menos discutamos. Si tenemos la posibilidad jurídica, lo dudo, ¿no?, de rebajar lo que decía yo, las cuotas de la seguridad social a través del REF para fomentar el empleo, pues probemos por ahí, pero no hay debate, no hay... ¿Qué pasa? ¿Que las universidades han perdido calidad? No lo sé. Las universidades tienen una endogamia tremenda que hay que reformar y abrirlas al mundo. Porque claro, las valoraciones que se hacen entre las universidades españolas no quedamos muy bien. No. Y claro, el rector no puede estar diciendo deme más dinero, deme más dinero. No, señor, vamos a... ¿Qué pasa con estos datos? ¿Solo dinero o calidad de la docencia? Y la investigación, es una investigación que obtiene, claro que los obtenemos en determinadas facultades o áreas, pero todas las demás... Ya. ¿Conoces bien a Fernando Clavijo? No, muy poco. No puedes apostar. No puedes apostar en ningún sentido, ¿no? No. Solo diríamos que la prueba más grande que vi fue el debate en la campaña que tuvieron en la televisión autonómica, donde estuvo muy astuto. Los tiros pasaban por encima. Y eso me dio la sensación que se lo habían dicho, tú no te apartes de esto, y como nadie criticó a Coalición Canaria. Nadie. Yeah. Todos criticaban al PP. Pero si el PP no está gobernando aquí. La candidata socialista no pronunció la menor crítica de Coalición Canaria. Curioso. Yo voy a plantearte ahora un tema un poco delicado. Yo estoy completamente convencido de que Juan Fernando López Aguilar es inocente de las supuestas historias que se le imputan. Pero en este calvario verdaderamente trágico que él está viviendo, yo creo que lo que más le ha herido es el silencio del PSOE. Nadie ha salido a defenderlo. No, porque el PSOE responde inmediatamente con la suspensión de militancia del grupo parlamentario. Y se acabó. Sin nada más esperar a... Pero no hay una línea más humana, de estar con el compañero, que por cierto, tú lo llevaste a tus 2 ministerios, ¿no? Yo lo llevé de jefe de gabinete, sí. Por algo sería. Y luego defendí que encabezara la candidatura al Congreso de Diputados en el año 2000. Sí.
No, claro, y luego cuando encabezó la candidatura regional fue el momento en que el PSOE tuvo más diputados en toda su historia. No, uno menos que en mi época. ¿Uno menos? Sí, 26, nosotros fueron 27. Bueno, ¿ves? Sí, se ha vendido también eso, yo no sé quién lo ha vendido. Bien. Pero bueno, entonces a mí me parece que el silencio del PSOE es muy triste. Pero no solo en ese tema. ¿Hay otros? Estamos hablando de Canarias, ¿no? Porque a nivel nacional yo creo que el secretario general lo está haciendo muy bien. En Canarias y en Madrid, ¿eh? No, en Madrid está. En política general yo creo que sí, aunque hayamos todavía obtenido menos votos que en las autonómicas y locales del 2011, hay un claro signo de recuperación y tenemos el problema que no es nuevo. En las grandes ciudades han aparecido nuevas fórmulas, nuevas marcas, y ahí pues hemos quedado out. Madrid, Valencia, Barcelona, no digamos ya el caos que hay en Navarra, pues eso tarda en recuperarse, y en Andalucía no es novedad que no teníamos ninguna capital de provincia. Hemos logrado mejorar porque han perdido la mayoría absoluta los del PP, pero yo creo que a nivel nacional lo que hay que marcar claramente, lo que siempre Felipe González ha dicho, es mantener el proyecto autónomo como partido y tenerlo bien claro. Y en eso, el tema ahora de los pactos con Podemos, ahí sí que hay que marcar bien las distancias y las diferencias y los compromisos. Porque si no, ya tenemos la campaña del Frente Popular en defensa del PP el próximo noviembre. Ya se habla. Ya está hablando de eso. Y claro, con una campaña del Frente Popular y con gestos un tanto así como los que hemos visto en Barcelona, pues es posible que voto de centro-derecha, que podría ser recuperado por el Partido Socialista, volverá, y la abstención de los peperos volverán a votar. Y yo no digo que vaya a sacar mayoría absoluta, que no, pero que es probable que el PP sea el partido más votado en las elecciones generales, porque tendrá que rentabilizar los datos positivos de la recuperación económica. Pues claro, pero guste o no guste. No le ha funcionado esa. Ya, pues entonces, ese cartel no le ha funcionado en absoluto, al contrario. ya. Y de aquí a noviembre, ¿tú crees que la recuperación va a crecer de una manera tan sensible que llegue al...? Ve creciendo a 3% el PIB, no está creciendo hoy nadie en Europa. Ya. Y si hace 10 años, pero en los años 90, cuando crecíamos el 3%, se generaba empleo. Pero hay 4.200.000 parados. Sí, sí. Y de esos 2 millones no perciben, no ingresan ni un solo euro. No, pero eso que modifique. Ya he visto también que esas ayudas que han establecido, de acuerdo con los sindicatos, para los que no tienen prestaciones de desempleo, pues solo no sé si se llama programa pronto o programa no sé qué, y hay poco reconocimiento, ¿no? Yo no sé si hay mucha burocracia por medio, pero la gente que está sin ingresos no tiene por qué sufrir esas esperas tremendas, porque la situación en el diputado común se percibe, la situación que vive mucha gente, lo que tenemos que decir, y cómo es posible que aquí la gente esté callada. Pues tremendo, ¿eh? Tú has creído y has apostado por Pedro Sánchez desde mucho antes, Sí. de que él fuese un hombre disparado pues, a la responsabilidad que ahora tiene. ¿Tú crees que está dando la talla? Yo creo que sí. Sí, sí. Tiene que mejorar el equipo que tiene alrededor, que hay algunos muy deficientes, y eso es necesario. El programa económico, vi ayer los que están colaborando en su elaboración, y está bastante equilibrado. Falta algunos más catedráticos de economía, que yo creo que están jóvenes, que podrían incorporarse para que el programa sea un programa realista y alternativo. Entonces, el equipo solo puede cambiar cuando haya congreso. El congreso será después de las elecciones generales. ¿Cómo definirías a Podemos? Del inicio, una fórmula muy imaginativa de gente inteligente, de los politólogos estos de la Facultad de Madrid, y que han simplificado y han reducido la vida política a 2 o 3 mensajes que llegan muy directamente al ciudadano, y sobre todo al ciudadano cabreado, al ciudadano con problemas o al ciudadano víctima de la crisis. Y como tal, pues
ha sido un bofetón en el sistema o en las aguas un poco estancadas de la política española, ¿no? Esa es la parte buena. ¿Y la otra? Sí. La otra es que ayer vi a Felipe diciendo, porque dice que gire el PSOE, pero si suenan ustedes unas veletas. Me pareció fantástico, porque claro, entre lo que decían en las europeas y lo que han dicho antes de las elecciones y lo que están ahora diciendo cara a los acuerdos en las autonomías y en las corporaciones locales, pues hay un cambiazo tremendo. Entonces, no, lo del salario, 3 veces del salario mínimo para los concejales o para los consejeros, pues eso solo lo aplicamos para los nuestros. Lo ponemos como deseable, claro, como van a imponer. Entonces, es que no va a haber ni un médico, ni un funcionario, jefe de negociado, que vaya a formar listas. Entonces, aquellos que se estaban criticando la casta de gente que respondía al aparato, gente sin formación, sin empleo, y ocupaba las listas y tenía que seguir en las listas, y que eso es lo que ha distanciado a la vida de los partidos, los grandes partidos, de la vida de los ciudadanos. Eso es lo mismo, pero miremos las listas, cuántos están empleados y cuántos no están empleados. Entonces, claro, si hay gente que no está empleada, 1.800 euros de concejal al mes, pues le parecerá una cifra ajustada. Pero un médico funcionario, un maestro funcionario gana mucho más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no se puede presentar a los cargos públicos? Esas son contradicciones y eso tiene que explicarlo. Claro, claro. ¿Y Ciudadanos es, como se dice, la marca blanca del PP o es un invento del IBEX 35? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que es más espontáneo, quizás más, no tiene la rigidez de Podemos, que tiene toda la herencia ideológica, ¿no?, del marxismo-leninismo, y eso es más un grupo un poco populista, con unos mensajes que calan muy bien porque plantean problemas que interesan a los ciudadanos y que el PP no ha sabido resolver, y que tiene también es un poco veletas en algunas cuestiones. En la caída del PP, que ha sido muy dura, ¿qué ha influido más en tu opinión? ¿La corrupción o esa insistencia en la recuperación económica cuando lo único que han hecho es cumplir ovejunamente los dictados de Berlín y de Frankfurt? Es difícil determinar porque la corrupción no hay ciudades y comunidades autónomas con altísima tasa de corrupción y han seguido siendo el partido más votado. Entonces, no parece. Yo creo que son más los efectos de la crisis. La falta de explicación, no de comunicación, sino un poco la arrogancia que han tenido en algunas cuestiones y haber abordado temas y muy ideológicos para ellos, como el del aborto, como la reforma de la organización judicial, establecimientos de tasas judiciales, que han impactado en otros sectores de la población y que no es el tema de la crisis económica. Entonces han dicho, ¿esto qué es? Entonces, cuando descubren que eso no les conviene para no perder más votos del centro derecha o de ellos mismos, ya llegan tarde con el tema del aborto o con otras cosas, porque lo de las tasas, dijo el ministro nuevo que se iban a quitar, pero a la hora de la verdad nada. Entonces, tú has hecho ya un medio pronóstico sobre lo que va a pasar en las elecciones generales, en el sentido de que el PP puede recuperarse y ganar, ¿no? Pero depende de lo que se haga por el PSOE con los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos esta próxima semana, ¿no? Claro. Depende. Es favorable en el sentido que se puede marcar distancias si no quieren asumir gestión de concejalías o de consejería. Exacto. Esa es su estrategia. ¿Eh? Es su estrategia, no desgastarse hasta los generales. Sí, pero eso no quemarse y llegar puros y vírgenes eso. a las elecciones generales. Pero en estos meses tienen las comunidades autónomas que aprobar presupuestos antes de las elecciones generales y esos presupuestos tendrán que votar los de Podemos o los Ciudadanos. Claro. Y se les verá por dónde van, qué es lo que hacen, o sea, no de quedarse en la distancia no va a ser fácil de vender al ciudadano. ¿Tú crees que el federalismo es la única solución o la mejor
a la crisis del modelo de Estado? Es la única, pero me temo que no es suficiente. Yo eso lo tengo desde mi época de ministro, en un debate que tuvimos, una interpelación en el Senado que me planteó el PNV, un senador, y que el portavoz del Grupo Popular era Alberto Ruiz Gallardón. Me di cuenta que el federalismo no era suficiente. Estos van a por la confederación, que es una figura rarísima, muy escasa en el derecho comparado e histórico, y que habría que determinar en qué consiste, si es la corona, la moneda, el ejército y 4 cositas más. ¿Como Suiza? ¿Eh? ¿Como Suiza? Como Suiza, sí. ¿No lo ves? No lo sé, no, pero Suiza tiene algunas leyes de ámbito. El Código Civil suizo no creo que sea el Código Civil de cada cantón, no, distinto, bueno. ¿no? Porque Estados Unidos sí lo tiene. Pero en Suiza no hay un poder central claramente definido, puesto que todos lo someten a referéndum, ¿no? Bueno, sí, pero no. Pero a la hora de gobernar tiene que gobernar, no todos lo someten a referéndum. No, yo creo que el tema está ahí, porque el federalismo no va a resolver el problema. ¿Y defenderías seriamente el modelo republicano de Estado? No. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya, funciona un sistema. Vamos a ahorrar algo por, en lugar de Corona, tener presidente. Italia presidente, Francia presidente. ¿Qué? No tienen gasto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué presidente? Pero no son hereditarios. No, momento. ¿Qué presidente de república? ¿Modelo americano? Eso sí es división de poderes. ¿O modelo europeo? ¿De cohabitación, modelo francés? ¿O puro presidencialismo, modelo italiano, modelo alemán? Que se diga, porque claro, no puede decir república, ya está todo resuelto. ¿Cuál es para ti la república en presencia más interesante? ¿De las repúblicas? De las repúblicas que hay en el mundo, ¿cuál es para ti la más positiva? A pesar de que tiene muchos problemas. Bueno, hay pequeños países, o Canadá, claro que funciona muy bien, es una república. Pero mismo Suiza, Austria, hay, Alemania. Y como presidencialista yo creo que la americana, con todos sus problemas, pero a la hora de darnos lecciones, nos dan lecciones. Lo que pasa que lo que entiendo es que tú no llevarías en ningún caso ahora la bandera tricolor. ¿Para qué? ¿Para qué cambiar? Es como la historia esa de la transición ya se acabó. Me dijeron que precisamente en la cena, me lo dijo Paco Marugán, en la cena de homenaje a Alfonso Guerra, antes de ayer, en Madrid, Miguel Roca hizo una intervención extraordinaria de valoración del trabajo, de la transición y del proceso constituyente. Extraordinario. Sobre el modo, la forma, las relaciones, los estilos, etc. Y claro, uno lee determinadas personas en los medios de comunicación que son intelectuales. La transición ya se acabó. Hay un nuevo sistema. ¿Pero qué nuevo sistema? Un nuevo periodo histórico. Claro que hay un nuevo periodo histórico, pero en Francia siguen con la Constitución de la Quinta República y han tenido ahí gobiernos de todo tipo. Y nadie está planteando la reforma de la Constitución, ni en Italia. ¿Y por qué aquí tenemos que desmontar todo? ¿Hay que reformar la Constitución? Por supuesto. ¿Que hay que suprimir el Senado y hacerlo federal o suprimirlo totalmente? Bien, discútase. ¿Que hay que cambiar el sistema electoral? También. Que las provincias como circunscripciones no parece que sean lo mejor si queremos ir a una mayor proporcionalidad en relación con el voto. O bien luego si el sistema es de proporcionalidad o el sistema es de mayoría, modelo inglés versus modelo español. Y en medio, modelo alemán. Una combinación de la proporcionalidad y de la mayoría, donde hay una serie de diputados que se tienen que ganar la circunscripción porque solo sale un diputado por esa circunscripción y el ciudadano vota también a partido a nivel nacional y se reparten el resto de escaños por partido y en cambio hay un núcleo que queda muy vinculado a su elector y que reduce el poder de los partidos. Hay experiencias de todo tipo para que se valore y se analice y se mejore el sistema de funcionamiento de la democracia española. Entonces, en la reforma del régimen electoral español y canario, ¿qué tenemos que ir? ¿A listas abiertas?
Nosotros siempre cambiar defendimos la proporcionalidad por la mayoría. No, las listas abiertas, el modelo italiano es curioso porque la propuesta es que el partido, el partido determina el número 1, pero el resto lo eligen los ciudadanos, es abierto. Pero ese sistema los italianos tenían los 5 primeros puestos y lo usaban muy pocos ciudadanos. No sé, el efecto es que la lista abierta lo tenemos en España en el Senado y como sabemos la ordenación de los apellidos y la letra determina muchas veces el segundo voto del ciudadano, ¿no? Es verdad. Entonces, el ciudadano no parece que el tema de la lista sea abierto. Lo demás es el tema del sistema electoral en sí, es decir, en qué medida logramos tener diputados que se lo tienen que ganar a pulso y que no se lo va a dar el partido por estar en la dirección, como ha ocurrido ahora en Inglaterra, lo hemos visto, ¿no? Claro. Lo que pasa es que el diputado ahora rinde cuentas al partido, pero no al ciudadano. Y ese quizás sea el punto más imperfecto del sistema, ¿no? Sí, pero el diputado tiene su tiempo y hay que diferenciar también la vocación de mi generación y la vocación de la generación actual de políticos. Nosotros no teníamos fines de semana. Nosotros éramos diputados, yo era ejecutivo confederal de la UGT, yo era secretario general del partido de aquí, y los viernes, sábado y domingo me lo pasaba visitando las 7 islas. Y los demás, incluso daba clases en la universidad porque nos pagaban muy poco en el primer congreso y en el 77 y en el 79 igual, hasta que ya en el 82 se estableció una dedicación, diríamos, casi exclusiva, ¿no? Entonces estábamos en todo y ahora la gente apaga la luz el viernes al mediodía, o cosas que como vemos hoy que determinados dirigentes políticos de gobierno a las 3 de la tarde me los encuentro en los aeropuertos porque se van a su isla, porque no duermen en la sede donde tiene la consejería. Esto vamos a imaginarlo, y directores generales. O sea, de Lanzarote vengo, de Fuerteventura vengo, tal, y a las 3 vuelvo a mi casa, y por la mañana a las 7 el primer vuelo. Y nadie lo ha criticado ni nadie lo ha dicho. ¿Tú crees que Canarias quedaría... ¿Y cuántas oficinas están con las luces encendidas por las tardes? En nuestra época estábamos hasta de la noche. Ya. Pero bueno, yo creo que eso es un tema de generación progresiva de la democracia que hay que regenerar, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, el sistema canario quedaría resuelto con una lista de 10 diputados regionales y con bajar los topes de acceso. No, los topes es un problema. Y otro tema es el de la proporcionalidad. Y el tema de la proporcionalidad lo que hay que determinar es o aumentamos el número de diputados, que el estatuto lo permite, de 60 pasamos a 70, y la mejor manera de corregir la desproporcionalidad es 5 más para Gran Canaria, 5 más para Tenerife. Claro, son las islas más pobladas, luego el número de votos a conseguir por cada escaño baja. Sí. Y la desproporción con las islas periféricas pues disminuiría. Eso es la prueba evidente que hay que cargarse la triple paridad, porque esa es una de las paridades, ¿no? Segundo, podría irse más allá. Y repito, si las fuerzas políticas tienen capacidad de convencer a sus minorías, que yo creo son escasas, defensoras a ultranza, de yo soy gomero, yo soy majorero, y porque no es lo mismo ser majorero hoy que ser majorero hace 30 años, cuando no había autonomía. Claro. Que no había infraestructuras de nada, claro, ni en Lanzarote, ni en La Palma, ni en Gomera, pero sí la autonomía ha servido para algo, precisamente para poner en un mismo nivel vivir en las 7 islas. Entonces, déjense de complejos históricos. Entonces, ¿qué interesa? Aquí La Palma sigue con sus 85.000 habitantes, mientras que Fuerteventura ya lo supera, y Lanzarote, no digamos, están 150.000, y sin embargo tienen los mismos Lanzarote y Lanzarote y La Palma tiene más que Fuerteventura. O sea, disparate está. Entonces hay que ir a una reducción del número de escaños por isla y el resto distribuirlos en proporción a la población. Muy bien. ¿Tú crees que Soria sobrevivirá a promesa de cambios en el gobierno y el partido que hizo Rajoy?
No, el programa de gobierno yo creo que sí aguantará hasta las elecciones generales. El partido, eso ya es cuestión de decisión de él tendría que haber dimitido, claro, como dimitió Bravo Laguna en el 99. Aquí, pero el gobierno del Estado. No. ¿Sobrevivirá? Yo creo que sí. Y si tú estuvieras en el Nou Camp el otro día, rodeado de vascos y catalanes con el pito, ¿qué les dirías? Malcriado. Bueno, queridos amigos, yo tengo muchas más preguntas, pero como son las 9, y lo lógico y cortés es que si ustedes quieren hacer alguna proposición de tema, que lo hagan. Adelante, Mario. Mario. Jerónimo, ambos dos amamos Shakespeare. El hecho de conocer también Shakespeare, ¿te ha salvado las conjuras del palacio y de las traiciones? No, pero conocer que la lucha por el poder, pues no hay que tomárselo dramáticamente, sino como elemento fundamental de la naturaleza humana. Por lo cual, una buena definición para ti es lo que dice Iago cuando se refiere a Otelo, es lo que es. Eso podría ser una buena definición, ¿no? Sí. Pero bueno, el Rey Lear nos llevaría por otros caminos, o el Coriolán, o qué sé yo. ¿Tú piensas que tus colegas en la política... Macbeth, por supuesto, no es. Pero no. ¿Y tú piensas que los colegas tuyos en la política son buenos actores o están mal dirigidos? Me quedo como comediantes. Como comediantes hay algunos buenos actores, pero la mayoría corrientitos. Claro, el guión son repetitivos, tópicos, pero eso ya depende de la formación de cada uno. Creer que todo es el discurso que le da el partido y que lo repiten como cacatúas no es verdad. Cada cual es responsable de lo que dice de una tribuna, ¿no? Y eso dependerá de su formación y de su temperamento y de su seguridad en sí mismo, ¿no? Sí, ya me llamo por aquí. Pues muchas gracias, ha sido muy agradable. Ay.